mapa con una X, señalando el lugar exacto donde había dejado a una de sus víctimas. Pero el mapa reveló a los científicos forenses mucho más que la localización del cuerpo. El mapa era la clave para encontrar al asesino. Al otro lado del río, desde St. Louis, Missouri, hay otra ciudad llamada East St. Louis, Illinois, donde las prostitutas venden su cuerpo generalmente para pagar su adicción a las drogas. Alicia Green Wade, de 34 años, era una de las desafortunadas mujeres atrapadas en ese horrible círculo. Es duro ver así a alguien a quien quieres y lo impotente que te sientes. En abril de 2001 encontraron el cuerpo de Alicia Green Wade en el Parque Washington, Illinois, donde había sido estrangulada. Tenía marcas de ligaduras en los tobillos y en las muñecas. También se encontró la huella de un neumático, que se fotografió para su posterior análisis. Se identificó como un neumático Bridgestone Potenza. Unos días más tarde, la policía halló 3 cuerpos más, todos de conocidas prostitutas. Las víctimas estaban a la vista. Estaban al descubierto a un lado de la carretera. Pero en una de las víctimas, la policía encontró algunas pruebas. No había señales de que la hubieran arrastrado, pero había una gran marca de neumático en una de las piernas de Betty James. Esta huella era la de un neumático modelo Goodrich, distinta a la huella de neumático encontrada en la primera escena del crimen. En los siguientes 5 meses desde que se cometiera el primer asesinato, 3 cuerpos más fueron encontrados yaciendo en las calles de East St. Louis. Tras el reconocimiento de 2 de las víctimas se obtuvieron muestras de material orgánico que fue enviado al laboratorio para ser analizado. El departamento de policía de St. Louis estaba convencido de que el mismo individuo había cometido los asesinatos, ya que todos los crímenes se habían realizado del mismo modo. Los cuerpos estaban colocados. Era obvio que no había ninguna intención de encubrimiento, de guardarlo en secreto, ni nada de eso. Era evidente que eran lugares elegidos al azar. 6 meses después del primer asesinato, los crímenes cesaron. Pasaba el tiempo y ya no aparecían más cuerpos, así que pensábamos 3 cosas: o que el sujeto estaba detenido, había muerto o se había desplazado a otra zona. La policía de St. Louis avisó al FBI. La agente especial Melanie Jiménez fue designada para el caso. Yo intenté recopilar todos los datos para enviar toda la información en un paquete a la unidad de estudios de perfiles de Cuántico. Quería que los expertos en perfiles de comportamiento la estudiaran y nos dijeran cómo podía ser la persona que buscábamos. Bob Morton fue el experto en perfiles de comportamiento que trabajó en el caso. Y enseguida se dio cuenta de que los asesinatos serían difíciles de resolver. No se puede establecer ninguna conexión, solo es como una transacción de negocios entre el cliente y la prostituta, y con ese anonimato el cliente puede llegar y marcharse tranquilamente. La mayoría de los crímenes se producen dentro de la misma raza, así que si la víctima es de raza negra, lo más probable es que el agresor sea de raza negra. Durante 3 meses no volvió a saberse nada del asesino. Pero entonces, inexplicablemente volvieron a empezar los crímenes. En los 5 meses siguientes, 3 cuerpos más fueron hallados en las calles de East St. Louis. Los de Verona Thompson, Yvonne Cruz y Brenda Beasley. El número de muertes ahora se elevaba a 10. Bill Smith cubrió esta historia para el periódico local, el St. Louis Post-Dispatch. Uno de sus artículos hablaba sobre Teresa Wilson, una de las víctimas del asesino en serie. Lo que yo pretendía era mostrar el aspecto humano de aquella mujer que había deshumanizado su propia vida por haber caído en el mundo de la prostitución y el consumo de drogas. No pasó mucho tiempo antes de que Smith recibiera una sorpresa en el correo. Era una carta del asesino. Cinco días después de que se publicara en el periódico el artículo de Bill Smith sobre el asesinato de la prostituta Teresa Wilson, Smith recibió una carta anónima. La dirección del remitente era un poco extraña. Y además también observé que el sello que llevaba el sobre estaba puesto al revés. Empecé a leer la carta y pensé que sería una broma. Pensé que era alguien que quería darme un tirón de orejas por algo.
Querido Bill, muy conmovedor el artículo sobre Teresa Wilson. Escribe otro sobre Greenwade. Si escribes un buen artículo, yo te diré dónde están las otras chicas. Para demostrarte que hablo en serio, voy a decirte dónde está la número 17. Busca en un radio de 50 metros partiendo de la X. Publica el artículo en el periódico del domingo como la última. Creo que se sintió ofendido. Yo creo que quería demostrarnos de alguna forma que esas mujeres no eran seres humanos y que él tenía perfecto derecho a hacer lo que estaba haciendo. La carta hacía referencia a 17 asesinatos, aunque la policía solo tenía constancia de 10. En el remite del sobre aparecían las palabras AI Thraldom, una página web de sadomasoquismo. Además de la carta, el sobre contenía un mapa de una zona apartada junto a la autopista 67, que estaba marcada con una X. Yo casi no podía creerlo. No podía creer que fuera algo real. Yo he sido periodista desde hace 20 o casi unos 25 años y nunca me había pasado nada parecido. Había olvidado lo que comporta ser periodista y durante unos minutos ni siquiera sabía qué preguntas tenía que hacer. Smith entregó la carta a las autoridades. Se estaba mofando con esa carta. Se sentía muy orgulloso de sí mismo. Se creía más listo que nadie por poder enviar la carta y además recibir una especie de reconocimiento por lo que había hecho. Eso fue lo primero que pensé, que estaba buscando alguna notoriedad. Cuando la policía registró la zona descrita en el mapa, se encontraron los restos de otra víctima. Ya no había ninguna duda de que la carta la enviaba el asesino. Pero ¿quién había escrito la carta? ¿Y de dónde procedía? El remite era de Nueva York, pero el matasellos indicaba que la carta había sido enviada desde St. Louis. Tanto la carta como el mapa se habían imprimido con un ordenador. El mapa estaba recortado para eliminar el copyright y los datos de la editorial. Tuvo que tomarse su tiempo. No quería exponerse yendo a una biblioteca pública o a un ciber o a cualquier otro sitio donde pudiera tener acceso a un ordenador. Es algo que prefieres hacer en casa y poder imprimirlo tú solo. Pero además de eso, imprimió el mapa en el mismo tipo de papel que la carta. Analizamos el mapa y consideramos que el mapa debía proceder de algún servidor de internet o de un programa en CD-ROM con sistemas de mapas. Todos se parecen mucho. No es que hubiera fotografiado o fotocopiado un mapa de carreteras normal. Este hombre es un agente de inteligencia de la policía del estado de Illinois, y debido a la naturaleza de su trabajo no podemos revelar su identidad. Su tediosa misión era la de encontrar al propietario del copyright o a la editorial que publicara esos mapas. El mapa con todos los CD-ROM y páginas de internet que ofrecieran mapas y callejeros. Al cabo de horas de búsqueda, encontró el mapa usado por el asesino. Estaba en un servidor de internet llamado Expedia.com. Es más como una agencia de viajes que un servicio de mapas. Según donde te encuentres, te listan las ofertas y servicios disponibles como coches de alquiler o descuentos para parques de atracciones y cosas así. En Expedia dijeron que Microsoft les proporcionaba los mapas que se usaban en su página web. Tenían el mapa en propiedad, lo que significa que Expedia era la única página que ofrecía ese mapa y no podía conseguirse en ninguna otra. El FBI quería averiguar la identidad de todas las personas que habían accedido al mapa de St. Louis entre el día que apareció el artículo en el periódico, el 19 de mayo, y la fecha del matasellos de la carta, el 21 de mayo. Teníamos una horquilla de 4 o 5 días en los que la persona podía haber tenido acceso al mapa a través de Internet. Con una orden judicial, Microsoft pudo acceder al registro de descargas y descubrieron que el mapa solo se había descargado a un único ordenador en esos 4 días. Y el tamaño del mapa descargado era idéntico al del mapa enviado al periódico. Pero los investigadores necesitaban averiguar el lugar exacto donde se encontraba el ordenador. Microsoft no puede identificar al individuo por el nombre, solo por lo que se conoce como el IP del ordenador. Cuando nos registramos en un servidor, nos asignan lo que se llama un IP, el número de protocolo de Internet, y ese número nos sigue por donde quiera que naveguemos. Así que los investigadores hicieron un rastreo del IP del ordenador, la misma técnica que se utiliza en los casos de pornografía infantil. El IP de un ordenador, que consta de 4 series de números separados por puntos, identifica la localización de un ordenador concreto en Internet.
Los ordenadores conectados a la red a través de una conexión fija suelen tener un IP permanente, mientras que a los ordenadores conectados a la red a través de una conexión telefónica se les asigna un IP distinto para cada sesión. Para encontrar la localización de ese IP concreto, el FBI recurrió a WorldCom, el servicio que proporciona la conexión telefónica entre el ordenador y el servidor. La investigación de WorldCom reveló que el mapa se había descargado a las 7:36 de la tarde, el 20 de mayo, desde la página de Expedia y a través del servidor online de MSN. Entonces tomamos esa información y se la llevamos a MSN, donde por supuesto nos dijeron que fuéramos a Microsoft, que es el proveedor, algo muy parecido al caso de Expedia. Y en Microsoft nos dijeron, sí, esta es la persona, esta es su forma de pago, esta es la dirección y esta es la línea que utilizan. El mapa había sido descargado por alguien con el nombre de usuario, Maury Travis. Cuando vi el nombre de usuario, pensé que podría ser su verdadero nombre, pero también sabía que no tenía por qué ser su verdadera identidad necesariamente. El domicilio estaba en Ferguson, una zona residencial de clase media a las afueras de St. Louis. La propietaria era una mujer de 55 años que no tenía antecedentes penales. Los investigadores intuían que la propietaria no era el asesino. Pero entonces, ¿quién había podido estar usando su ordenador? La investigación había revelado que el mapa enviado al periódico local, mostrando el lugar donde había aparecido la víctima de un asesinato, se había descargado con un ordenador que estaba en esta residencia. Las autoridades decidieron registrar la casa. Llamé a la puerta y dije, FBI, tenemos una orden de registro, y tuve que repetirlo unas 30 veces. Al cabo de un tiempo, un hombre y una mujer salieron a abrir la puerta. Estaba enfadado. Abrió la puerta en calzoncillos y lo primero que dijo fue, son las 7 de la mañana. Yo dije, sí, son las 7 de la mañana. Y venimos con una orden de registro. Él dijo, bien. ¿Pero por qué vienen aquí? Y mi respuesta fue, usted sabe a qué hemos venido. Agachó la cabeza y dijo, sí, ya sé a qué han venido. En la casa, la policía encontró un ordenador, pelucas y zapatos de mujer, una pistola eléctrica y toda una colección de cintas de vídeo. El sótano estaba completamente salpicado de sangre. El techo, las paredes, las puertas y la moqueta. Había sangre hasta en los muebles. El hombre se identificó como Maury Travis, de 36 años. El empleado de un restaurante que había estado en prisión por una serie de atracos a mano armada. Su madre era la propietaria de la casa, pero ella no vivía allí. La mujer era la novia de Travis y declaró que ella nunca había bajado al sótano de la casa. Ella no tenía ni idea de lo que ocurría en esa casa y él no quería que ella lo supiera. Junto a la mesa había un archivador. Forzamos las cerraduras y encontramos una bolsa de deportes. Y dentro de la bolsa, a la que llamamos la bolsa de herramientas, había cinta adhesiva, cuerdas, cinturones anchos para sujetar a las víctimas, unas medias que usaba como guantes. Los científicos recogieron muestras de la sangre que había en el sótano para analizarla. Era una mezcla de la sangre de 6 personas distintas. Aquí nadie había visto nunca nada extraño en esa casa. Y da miedo pensar que ya ni siquiera puedes fiarte del vecino y que no estás segura ni en tu propia casa. Los investigadores encontraron varios borradores de la carta enviada a la redacción del periódico en el disco duro del ordenador. También encontraron 2 coches en la casa. Uno de los coches tenía un neumático Goodrich Advantage que coincidía con la huella del neumático que aparecía en la pierna de Betty James. Otro de los coches tenía neumáticos Bridgestone Potenza que coincidían con las huellas que había cerca del cuerpo de Alyssa Greenwade. Travis fue conducido a las dependencias del cuartel general de la policía de St. Louis. Él no habló sobre los crímenes. La verdad es que no le preguntamos por ninguno de los crímenes. Lo que nosotros pretendíamos es que colaborara con nosotros para llevarnos hasta el resto de las víctimas. En la carta decía que había 17 víctimas. Y por supuesto lo más importante para nosotros era encontrar a las víctimas. Es lo que siempre se dice, pero era la encarnación del mal. Nunca había interrogado a nadie como él.
Él era el centro del universo. Él quería tener el control. Él quería ser el centro de todo. Y no sentía ningún remordimiento ni nada. La única forma de decirlo es que era un monstruo, un ser perverso. Durante el interrogatorio, pidió un refresco. Después fuimos a otra sala de interrogatorios y enviamos la lata de la que había bebido al laboratorio. Mary Beth Carr tomó muestras de la lata para intentar recoger células epiteliales de la saliva de Travis que pudieran ser aprovechadas para hacer la prueba de ADN. Cuando se comparó el perfil genético de Travis con el de los restos orgánicos encontrados en dos de las víctimas asesinadas, Yvonne Cruz y Brenda Beasley, las muestras del ADN de Travis coincidieron. Llegado el momento, Travis preguntó a la policía cómo le habían encontrado. Le dijimos que habíamos estado analizando su ordenador y empezó a despotricar contra los ordenadores y a insultar todo lo que es Internet y volvió a maldecir a los ordenadores. Y se puso muy alterado. Creo que hasta entonces no se había dado cuenta de lo que estaba declarando, pero luego se dio cuenta y se le vino el mundo encima. Durante el interrogatorio, Travis se negó a revelar el paradero del resto de sus víctimas. Antes de que la policía pudiera volver a interrogarle, se produjo otro asesinato, el que pondría punto final a la investigación para siempre. El 7 de junio de 2002, Maury Troy Travis fue acusado de secuestro y asesinato. Las cintas de vídeo encontradas en el domicilio de Travis lo mostraban en compañía de varias mujeres. Pero una de las cintas contenía imágenes espeluznantes. Imágenes que sorprendieron incluso a los agentes más experimentados. En una se ve un asesinato. Se ve en las imágenes cómo asesina a una de esas mujeres. ¿Qué es lo que estaba pasando dentro de su cabeza? ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso es lo que intentaba averiguar. ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacer algo así? A veces me la imagino suplicando, no me mates, mientras él sigue estrangulándola y luego la deja tirada por ahí en camiseta y atada de pies y manos. Y no sé, es algo muy duro. Los investigadores también encontraron planos en la casa para habilitar una mazmorra en el sótano. Estaba pensando construir 2 celdas en el sótano. Había pedido más esposas y grilletes por internet. Ya tenía presupuestos para hacer la ampliación del sótano. Y solo Dios sabe hasta dónde podría haber llegado todo esto. Basándose en los datos obtenidos del ordenador, los investigadores creen que Travis disfrutaba leyendo los artículos sobre sus crímenes publicados en los periódicos. La policía sabe que personas así suelen comprar todos los periódicos y buscar cualquier información posible después de cometer sus crímenes para poder recortar el artículo del periódico o grabar los informativos o lo que sea y revivir así el crimen y encontrar más placer en ello. Y en la tarde del 20 de mayo, Travis se puso a escribir la carta para Bill Smith. A las 7:36 de la tarde entró en la página de Expedia.com, buscando un mapa que pudiera enseñar a las autoridades para que encontraran a una de sus víctimas. Después de descargar el mapa, recortó cuidadosamente el copyright y todos los datos, pensando que eso eliminaría la posibilidad de que alguien pudiera rastrear su origen. Pero estaba equivocado. El mapa hacía las veces de huella dactilar. En este caso, una huella dactilar informática. Hay muchos casos que se resuelven así, suelen ser delitos informáticos. Los investigadores utilizan este método a diario. Maury Travis ingresó en prisión a la espera de juicio. Estuvo bajo vigilancia las 24 horas con guardias comprobando su estado cada 15 minutos. Él no quería volver a la cárcel. Eso lo dejó claro desde el principio. No pienso volver a la cárcel y nadie va a ponerme ninguna inyección. Por alguna razón, los guardias se saltaron 2 turnos.
Era justo el tiempo que Travis necesitaba para ahorcarse en su celda sin reconocer su culpabilidad y sin guiar a la policía hasta los cuerpos de las otras víctimas. Aquí fue donde le encontramos ahorcado. Tenía las manos atadas a la espalda. Tenía un trapo en la boca y una funda de almohada en la cabeza. Se les había escapado entre las manos. Decir que estaba disgustado, decir que los presentes en la sala de prensa estaban disgustados y que toda la comunidad estaba disgustada sería quedarse corto. Creo que todos estábamos furiosos y los familiares de esas mujeres estaban indignados. Es algo que de ninguna forma, jamás debería haber ocurrido. Al ahorcarse, el señor Travis se llevó todas las respuestas con él. Tenemos 1 millón de preguntas. Me parece que tenemos herramientas poderosas y que analizando los ordenadores podemos atrapar a los asesinos como él. Si me hubieran dicho que iban a enviarme un mapa y que los investigadores iban a poder localizarle a través de ese mapa, nunca lo habría creído. Es como si él hubiera dicho, bueno, aquí tenéis un mapa para que podáis encontrarme. Es como el mapa del tesoro. ¿Cuántas veces puede ocurrir eso? No muchas. Durante 3 meses no volvió a saberse nada del asesino. Pero entonces, inexplicablemente volvieron a empezar los crímenes. En los 5 meses siguientes, 3 cuerpos más fueron hallados en las calles de East St. Louis. Los de Verona Thompson, Yvonne Cruz y Brenda Beasley. El número de muertes ahora se elevaba a 10. Está considerado como el deporte de los reyes. Tienes que contar con una fortuna realmente regia para entrenar un caballo. Y durante años estuvo dominado por una dinastía familiar. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente. Nadie podía comparárseles. Pero cuando un peón agrícola se casa con alguien de la familia, el resultado es desastroso. Quería poder. Calumet era un símbolo, el símbolo supremo del poder. Y quizá mortal. Hoy en día mucha gente sigue creyendo que fue una gran conspiración. Un caballo de carreras campeón tuvo que ser sacrificado. ¿Fue un acto de clemencia o un asesinato? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Desenfrenada ambición. El jueves 15 de noviembre de 1990, a las 8:15 de la mañana, los veterinarios llegaron a la legendaria hacienda Calumet, en Lexington, Kentucky. Allí encontraron al pura sangre campeón Alydar derrumbado en su establo, con la pata trasera derecha horriblemente destrozada. Tras cargar una jeringa con una dosis letal de barbitúricos, los veterinarios durmieron para siempre al caballo más valioso del mundo. En la investigación posterior se vería implicado mucho más que el simple deceso de un caballo de carreras campeón. Se verían implicados las ambiciosas maquinaciones del hijo de un pobre granjero para abrirse camino en el exclusivo mundo de la rancia aristocracia de Kentucky. Las subastas de caballos de Keeneland en Lexington, Kentucky, atraen a los más ricos y a las familias reales del mundo entero. El aterrizaje de los Learjets en el aeropuerto Bluegrass de Lexington marca el inicio de una locura mercantil que puede vaciar los bolsillos de los millonarios. Los compradores pagan millones de dólares por potros no probados y flota la sensación en el aire de que no hay límites, de que se puede pagar cualquier cosa. Un solo caballo con la línea de sangre adecuada puede valer 5, 10 o incluso 15 millones de dólares. Tras esa cascada de dólares se esconde el sueño de la gloria, el sueño de que uno de estos pura sangre se convierta en campeón.
Es mucho lo que está en juego, pero también son muchas las probabilidades en contra. Aunque utilices las técnicas más sofisticadas, siempre puedes perder. Se cuenta un chiste: la mejor manera de ganar 1 millón con un caballo es empezar apostando 100 millones. Pero primero debes disponer de esos 100 millones. Y entre las lujosas y espectaculares cuadras diseminadas por las colinas alrededor de Kinlan, hay mucha gente que disponen de ellos. Cuando no están criando caballos o montándolos, alzan sus copas de cóctel en el circuito de fiestas de la alta sociedad, que puede rivalizar con los de Palm Beach y los Hamptons. En Lexington se combinan las carreras de caballos con la temporada social, que se extiende desde el primer día en Kinlan en abril hasta el Derby de Kentucky, que se celebra en Louisville. Durante más de 100 años ha sido un mundo de riqueza, elegancia y gloria, reservado para los escasos afortunados que, al igual que sus caballos, nacieron con la línea de sangre adecuada. Era el tipo de mundo con el que un pobre hijo de granjero como J.T. Landy solo podía imaginar en sueños. Pero J.T. Landy no se conformaba con soñar, quería poseerlo y conseguir por todos los medios que ese mundo se arrodillara a sus pies. Creo que Landy quería algo mejor. Quería entrar en el círculo más exclusivo. Las deslumbrantes empalizadas blancas y los hermosos establos que formaban parte de la legendaria y rancia aristocracia de Lexington. Y en el listón más alto de esta aristocracia estaban las cuadras de purasangres más prósperas del mundo. Calumet Farm. Calumet era la joya de la corona entre los caballos de carreras. Sus caballos habían ganado los premios más importantes: 2 coronas triples y 8 derbis de Kentucky. Calumet Farm era la hacienda equina por excelencia. Nadie lo hacía mejor que ellos. Podían compararse con los Yankees de Nueva York. Uno de sus caballos, el Citation, fue el primero en generar beneficios de más de $1 millón. La familia Wright, propietaria de las cuadras, controlaba una fortuna de más de $100 millones. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente, los de más talento. Todos los miembros de su linaje. Nadie podía comparárseles. Las empalizadas blancas, los verdes prados, los tejados rojos. Los edificios tenían tanta clase que... Y entre la década de 1950 y la de 1980, gran parte de esta clase era debida a la matriarca de la hacienda, Lucille Wright Markey. La señora Markey era todo un personaje. Era de una época en la que las mujeres llevaban guantes blancos, las grandes cenas, los almuerzos y las fiestas formales formaban parte de su vida. El terceto principal de la alta sociedad, los Ardens, los Whitneys y el príncipe Ali Khan eran frecuentes invitados de Lucille en Calumet. Estaba considerada como una de esas mariposas sociales. Conocía a toda la gente importante en el negocio. Lucille mantenía inflexiblemente las tradiciones de unos tiempos más refinados y se aseguraba de que Calumet siguiera siendo un sólido símbolo de la riqueza y la clase sureñas. Era una persona con mucha clase que venía de una época en la que la elegancia y el refinamiento eran parte de una forma de ser. Sin eso, no se pertenecía a la alta sociedad. Yo vivía muy cerca de Calumet, pasaba cada día por delante para ir a la escuela y para mí era uno de los símbolos de la industria de los purasangres. No es de extrañar, por tanto, que muchos habitantes de la zona crecieran con sueños de llegar a ser alguien en Calumet. Pero para un muchacho de la zona el sueño se convirtió en obsesión. La combinación de caballos con clase y gente con clase llamó la atención del joven J.T. Landy. Aunque lejos de pertenecer a la aristocracia de la zona, la pasión de J.T. eran los caballos de pura raza. Era un aficionado a los caballos más bien rústico, no era un amante de los caballos refinados, sabía cómo tratarlos, conocía bien las cuadras. Su gran sueño, su obsesión, era dirigir Calumet. Estaba tan lejos de poder tomarse un cóctel en el porche, pero a pesar de todo seguía acariciando ese sueño. Algún día lo convertiría en realidad. La idea de que un plebeyo como J.T. Landy llegara a asumir el control de una institución tan aristocrática como Calumet Farm era totalmente descabellada. Pero Landy lo deseaba con tanta intensidad que casi podía tocarlo y encontró la manera de acercarse a su meta.
En el verano de 1962, un amigo mutuo de Georgetown, Kentucky, presentó a J.T. Landy, que entonces tenía 21 años, y a Cindy Wright, de 16. Cindy era la nieta de Lucille Markey. Desde el principio, andaba diciendo a la gente que iba a casarse con Cindy y a dirigir Calumet. Ella era justo lo que necesitaba. Landy vio su gran oportunidad. Abandonó sus estudios para dedicarse a cortejar a Cindy a tiempo completo. A J.T. Landy le gustaba ir siempre muy rápido, y creo que vio ahí un atajo para llegar a lo más alto de Calumet. A pesar de las airadas y decididas protestas de la abuela de Cindy, la pareja se casó en 1963. La nueva señora Landy era probablemente la única persona de Kentucky que no dudaba de los motivos de su marido. Se había casado con Cindy para estar bien posicionado, a la espera de que la señora Markey muriera, para poder convertirse en el director de Calumet Farm. Pero Landy era una persona temperamental, proclive a pronunciar explícitas diatribas. JT no era una persona educada. Estaba considerado como muy vasto. Nunca llevaba traje y corbata. Era un tipo muy campechano que prefería irse a comer pollo frito y luego ir a jugar al golf en el club campestre. Quizá le faltara sofisticación, pero lo que Landy sí tenía era una gran ambición. Empezó inmediatamente a prepararse para asumir el control de Calumet y no le importaba que la gente lo supiera. Me dijo, Margaret, hoy voy a pasar mi examen de entrenador. Y yo le pregunté, ¿para qué, JT, si no vas a ser un entrenador? Y él me dijo, bueno, para poder dirigir Calumet Farm, tienes que saberlo todo acerca de los caballos. Lucille Markey, sin embargo, impedía por todos los medios que Cindy y JT tuvieran nada que ver con Calumet. Ella pensaba que eran como un par de paletos y no quería que se mezclaran con sus selectos amigos. Sin dejarse intimidar, JT pidió dinero prestado para comprar su propia hacienda, un establecimiento ecuestre de 318 acres para la cría y el pupilaje muy cerca de Calumet. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, a sabiendas de que tarde o temprano, Calumet pasaría a ser propiedad de la familia con la que había emparentado al casarse con Cindy. Durante 2 décadas, Landy siguió de cerca todo lo que sucedía en Calumet y esperó la muerte de Lucille. Mientras tanto, las cuadras Calumet de Lucille Markey siguieron siendo una fuerza en auge en la industria de los purasangres, pujanza que culminó en 1978 con la llegada a la yeguada de un extraordinario potro llamado Alydar. Y aquí viene Alydar, un verdadero milagro, avanzando con cada paso hacia la victoria. Era un ejemplar majestuoso, su estampa era realmente regia y su aspecto era totalmente acorde con su papel. Alydar era una celebridad en la región del Bluegrass. Su rivalidad con Affirm había hecho historia en las carreras de la Triple Corona. Su rivalidad nos dio los momentos más espectaculares en toda la historia de las carreras de caballos americanas. Era un verdadero fenómeno nacional observarles cuando competían. Aunque su rival venciera en la Triple Corona, Alydar no tenía rival en cuanto a engendrar campeones. Eran potros grandes y preciosos, yearlings de entre 1 y 2 años, que